Bueno, hola, muy buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Denia Mora y les acompaño en representación de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación CAMTIC. Es un verdadero placer darles un cordial saludo a este webinar, Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones. Agradecemos profundamente su participación en este espacio, especialmente diseñado para ustedes. Antes de iniciar, les compartimos algunas recomendaciones para el mejor desarrollo de la actividad. Les solicitamos mantener los micrófonos en silencio durante la presentación, de preferencia mantener sus cámaras apagadas para evitar interferencias técnicas. Si desean participar de manera verbal, pueden utilizar la opción de levantar la mano y esperar a que se les asigne la palabra. También pueden escribir sus preguntas en el chat que se estarán recopilando al final. Al finalizar este evento, recibirán una breve evaluación por correo electrónico y les agradecemos de antemano, por favor, completarla. Ahora me complace presentarles a nuestros expositores, Alejandro Pulido, consultor, y José Morales, consultor de Grant Thornton. Bienvenidos. Muchas gracias. Em, bueno, buenos días a todos. De igual manera, gracias por darnos este espacio, quizás con un tema tan interesante y que está tan de moda ahora como es el tema del AI, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla, por favor, me confirman que se pueda ver bien. Ya debería de estar. Perfecto. Entonces, sí, excelente. Bueno, el tema que nos pidieron para hoy es la inteligencia artificial para la toma de decisiones, ¿verdad? Esto es un punto interesante que usualmente pues mucha gente habla, em, y a veces se tiene presente como una especie de magia, ¿verdad? O algo que viene aquí a resolvernos la vida, a darnos soluciones a cosas que no sabemos cómo solucionar. Pero el objetivo de hoy quizás no es seguir viéndolo como una magia o algo que viene a resolver, sino aterrizarlo un poquito más y empezar a verlo como una capa que da soporte para poder decidir mejor, no solo en toma de decisiones, por así decirlo, de gestión y demás, sino también muchas veces basado en data y todo eso. Entonces, sin nada más que decir, creo que podemos ir empezando. Un poco del contenido que vamos a ver hoy, ¿verdad? O nuestra agenda, es primero que nada algo de contexto, ¿verdad? De por qué la toma de decisiones usualmente puede empezar a necesitar, y más hoy en día, una capa adicional, una segunda opinión, por así decirlo, o más bien una primera opinión con base en qué decidir. ¿Dónde realmente nos aporta valor la inteligencia artificial en esa cadena de toma de decisiones? ¿Cómo usualmente se debe evaluar o qué tenemos que considerar para evaluar un caso de uso, si es viable o no implementarlo? El punto de vista desde un equipo de TI, luego desde un equipo financiero, ¿verdad? ¿Qué consideraciones tenemos que tener desde esas dos perspectivas? Que algunos ejemplos de dónde se puede aplicar y qué necesitamos para iniciar, y al final quizás un tema de Q&A, que de igual manera si tienen consultas, pues las pueden ir dejando ahí en el chat o donde corresponda y lo vamos abordando. Em, Aquí lo importante también es entender, ¿verdad?, que la inteligencia artificial no va a venir a reemplazar las decisiones que hoy en día se toman por un liderazgo, un equipo, una persona, sino lo ideal sería que viniera como a mejorar la calidad de esta decisión, ¿verdad? Darnos como un insumo para poder tomar decisiones de una manera relativamente más sencilla, más rápida, acelerando análisis y eventualmente dejando también una trazabilidad de con base en qué se tomó esa decisión y a futuro se pueda ya sea volver a consultar o eventualmente decidir con más criterio basado en esos mismos datos, ¿verdad? Que no sea algo que sea muy propio de las personas. Em, para dar un poco de contexto, ¿verdad? ¿Por qué hoy la toma de decisiones necesita una capa adicional? Yo creo que todo el mundo está claro que nuestro entorno está cambiando o ya cambió y las cosas son completamente diferentes. Y muchas veces decidir más bien es difícil, ¿verdad? Con todo este volumen de datos que tenemos, y la gran cantidad como de variables y diferentes combinaciones de temas que pueden haber ahí para tomar decisiones, se va volviendo complicado. Entonces, hoy las decisiones, como les decía, se toman en entornos más complejos. Es una frase interesante. Tenemos muchos más datos, hay mucha más presión por el tiempo, queremos tomar decisiones
que sean mucho más rápidos, ¿verdad? O necesitamos tomar decisiones que sean más rápidas y con menos margen de error, si no la competencia nos come. Claro que la intuición sigue siendo útil, pero ya no basta sola. Eso es lo que les mencionaba. Muchas veces las decisiones eran de una persona que tenía mucha experiencia, pero realmente las personas no pueden analizar todo ese universo de datos que se tiene instantáneamente y por ende las decisiones quizás no son las más acertadas, ¿verdad? Porque no tenemos el 100% de ese contexto, sino que muchas veces se toma una sola muestra o el mismo tema de la intuición. Em, Algunos puntos clave de este contexto, ¿verdad? Lo que hablábamos, el volumen de datos creció mucho más rápido de la capacidad humana de analizar, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tener más cantidad de datos, más volumen de datos, no significa que vamos a tener mejores decisiones. Muchas veces es todo lo contrario. Las organizaciones, las personas, estamos ahogados en datos y tenemos muy poca claridad de lo que realmente eso significa, ¿verdad? ¿De qué nos puede servir? Tenemos demasiadas fuentes de información, un ERP, un CRM, N cantidad de Exceles que se utilizan, el correo lleno, quizás si somos una organización un poquitico más madura, podemos tener sistemas de analítica, IBI y demás. Si no, tenemos un montón de sistemas legacy que nos dan mucha data, ¿verdad? Esta data también puede ser inconsistente. Inconsistente no estamos hablando de que puede venir mal del sistema, sino que puede tener inconsistencia entre las áreas. Por ejemplo, comercial puede tener información de clientes, pero finanzas también tiene información de clientes y quizás esa información del mismo cliente no necesariamente coincide, ¿verdad? Em, y también se gasta mucho tiempo preparando esta información para quizás tomar un análisis que sea extremadamente sencillo. Entonces ese costo-beneficio pues nos afecta. Hay como un cuello de botella ahí y digamos que antes el cuello de botella era el acceso a los datos, ¿verdad? Antes hace, no sé, 20, 30 años. Hoy todos esos datos se tienen, pero lo que no tenemos es capacidad para poder interpretar toda esta información e interpretarla a tiempo, ¿verdad? Porque nos consume mucho tiempo preparar la información. Ese es como el primer punto clave que tenemos. Luego, decisiones en tiempo real, ¿verdad? Quizás hay muchas organizaciones que hablan, bueno, yo tengo información en tiempo real. Ok, tienes toda la información en tiempo real, está bien, es buenísimo, estás maduro digitalmente, pero em, realmente tienes la capacidad de utilizar esa información en tiempo real para tomar decisiones eficientes, rápido y que sean en tiempo real. No lo sé, ¿verdad? Ahora quizás tenemos em, ventanas mucho más cortas, más estrechas para accionar, para decidir, para ver qué se hace y esto nos está afectando. Por ejemplo, no sé, pueden haber cambios en demanda, en precios, en costos, hasta en el mismo comportamiento del cliente dependiendo del volumen de un retailer, por ejemplo. Tenemos más competencia y esa competencia usualmente reacciona en ciclos más cortos que nosotros y eso al fin sigue siendo una ventaja a nivel, ventaja competitiva, ¿verdad? Y podemos tener también equipos que estén tomando decisiones con información incompleta por el tema del tiempo, es lo que les decía antes, ¿verdad? Analizamos muestras de esa data porque no tenemos la capacidad de analizar todo ese universo de datos que tenemos y al fin y al cabo se nos va la decisión por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no analizamos todo? Porque no nos da chance, porque es muy complejo. Entonces podemos llegar pues a malas decisiones o decisiones inconsistentes por una falta de tiempo, por hacer análisis parciales, por decidir tarde y no necesariamente por un tema de capacidad, ¿verdad? Porque la capacidad podemos tenerla, podemos tener equipos muy eficientes, los mejores sistemas, pero no nos dio el tiempo o el espacio o nos tocó hacer un análisis parcial de toda esa data. Entonces ahí es donde ya se nos cae todo lo que estamos haciendo. En el siguiente punto tenemos el tema de las variables, ¿verdad? Tenemos N cantidad de variables que tenemos que cruzar. Aquí quizás en pantalla podemos ver 5, operación, clientes, costo, riesgo, mercado, pero sabemos que muchas veces hay muchísimas más dependiendo de la industria, del sector en el que trabajemos, ¿verdad? Y adicionalmente tenemos el tema del hombre clave, ¿verdad? Sabemos que muchas veces hay decisiones
críticas que siguen dependiendo de la experiencia de cierta persona clave y no necesariamente que sea basado en datos. ¿Por qué? Bueno, porque así lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Esa es la frase que siempre escuchamos. Eh, o simplemente son decisiones que son difíciles de replicar entre, entre equipos, ¿verdad? Tenemos 3 o 4 equipos de ventas y quizás hay decisiones cruzadas o diferentes entre ellos y nadie puede explicar con base en qué se llegó a eso, ¿verdad? Tenemos un resultado inconsistente de la toma de esa decisión, no del resultado de la decisión. Y también, bueno, con el mismo tema del key risk, del riesgo del hombre clave o la persona clave, si esta persona clave no está, ya pues simplemente no se puede decidir, ¿verdad? El otro día estaba leyendo una frase que dice que si la decisión depende de una persona, ya la claridad del resultado no va a ser consistente, o sea, jamás va a ser consistente si la decisión depende de una persona, porque al fin y al cabo nosotros no somos máquinas perfectas y la forma en la que nosotros cruzamos e interactuamos estas variables siempre va a ser diferente si lo hacemos basado por así decirlo, en criterio personal y no basado en data, ¿verdad? Entonces, necesitamos siempre tener criterios estructurados para decidir y que sean basados en datos. Y por acá, lo que mencionábamos al inicio, tenemos grandes volúmenes de información dispersa, pero no llevamos un registro claro del cómo llegamos a esta decisión, qué datos utilicé, cómo los enlacé, qué supuestos se, se utilizaron, se tomaron, qué análisis, ¿verdad? De qué sucede si hacemos esto y esto otro, o qué otras alternativas se evaluaron. Entonces, para un equipo de controlling, auditoría o algo así, o simplemente para replicar una decisión a futuro, es difícil auditar estas decisiones o volver atrás para aprender eh, por qué se hizo eso y esto pues nos genera problemas sí, en cumplimiento, auditoría, control interno y demás, pero también hasta para el propio equipo, ¿verdad? Si queremos volver atrás a entender cómo llegamos ahí, muchas veces no lo sabemos, ¿verdad? Si no podemos explicar cómo estamos decidiendo, jamás vamos a poder mejorar la forma en la que estamos decidiendo para seguir avanzando. Este tema de la trazabilidad, ¿verdad? Es clave, pero también cada, cada área, digamos que muchas veces se enfoca en su propio objetivo, ¿verdad? Y no necesariamente en un resultado de toda la organización, ¿verdad? Quizás algún ejemplo por aquí puede ser, em, por ejemplo, sigamos con el tema comercial, ¿verdad? Un departamento comercial quizás busca volúmenes altos de ventas, pero esto nos puede afectar el margen, ¿verdad? En lugar de eso, un equipo de finanzas busca control y claridad en lo que se está haciendo, pero como dicen por ahí, ¿verdad? El control y la regulación detiene la innovación, ¿verdad? Y esto frena la agilidad. Entonces, claro, finanzas quiere tener todo controlado, pero no es tan ágil. Comercial quiere volumen, tiene márgenes más bajos. Después quizás operaciones busca aumentar la eficiencia de lo que se está haciendo, pero nos reduce un poco la calidad de ese servicio que se está dando. Entonces, si no se tiene una visión integrada de la organización o de la estructura, también es como que poco a poco pues no se va a tener una optimización completa del negocio, sino una optimización por departamento y eso al final nos puede afectar. Por acá, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo sencillo, ¿verdad? Un departamento comercial o un gerente comercial quiere empujar una campaña, la quiere impulsar, pero sin tener AI o una buena base de análisis de datos, simplemente ¿cómo se estaría haciendo? ¿Cómo se están tomando decisiones hoy en día? Tenemos segmentos mal priorizados, no tenemos un clustering, un chunking ahí correcto para segmentar todo ese universo de clientes, ¿verdad? Que se tiene. Se pueden estar dando descuentos un poco más altos de lo que era necesario para vender y por ende se puede estar no perdiendo, sino dejando de ganar un poco más. Tienen una baja tasa de conversión, ¿verdad? De conversión por ejemplo, un lead a un cliente aterrizado y no tienen una visibilidad clara de ese retorno real por toda esa segmentación, por producto y demás. Entonces, aquí con algo de AI, ¿verdad? Y llamemos, hoy en día está muy de moda el tema del Gen AI, ¿verdad? Pero sabemos que el AI también puede ser Machine Learning y un conjunto de analítica y técnicas estadísticas complejas que nos ayudan a tomar decisiones. No es solo
un ChatGPT con el que chateamos todo el día. Esto es lo que nos va a apoyar a decidir más rápido y no solo decidir más rápido, sino también analizar todo lo que va pasando en tiempo real y tomar decisiones basadas también en ese comportamiento que estamos teniendo. Em, las organizaciones ya no pierden valor solo por decidir mal, sino también por decidir tarde. Esto es súper importante. O sea, hay que tener capacidad de poder generar resultados, de generar información rápido. Si no, simplemente se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, nos come la competencia o se nos pasa la oportunidad, ¿verdad? Tomar todo ese universo de información, no utilizar información completa, un segmento, una muestra, y muchas veces también no poder explicar con base en qué se decidió algo, ¿verdad? Simplemente no, eso lo dijo el jefe, lo dijo el socio, lo dijo el gerente general, ok, pero ¿con base en qué, verdad? ¿Con base en qué estamos llegando a estas conclusiones? Ahora un poco de cómo la inteligencia artificial puede entrar o debería entrar como una capa adicional de apoyo, ¿verdad? Donde realmente nos aporta valor la inteligencia artificial en esta cadena de decisión o en este flujo de decisión. Em, Aquí podemos ver, digamos, en 7 pasos, una cadena de decisión estructurada, sencilla, de una manera muy sencilla, ¿verdad? Y quizás muchas veces tenemos en mente que la inteligencia artificial nos va a venir a apoyar en el punto 3, por eso lo puse ahí en negrita, ¿verdad? Para predecir o darnos ciertas recomendaciones. Pero la IA realmente pues, nos da o nos aporta valor en otros momentos, en otros puntos de esta cadena de decisión, no solo en el punto 3 o no solo en el final, ¿verdad? De aprendizaje continuo. Todo lo que es la captura y consolidación de información, eso al fin y al cabo, hoy en día el 99% de las empresas operan con sistemas, entonces si tienen acceso a esa data, podemos empezar a detectar patrones, comportamientos de compra o quizás patrones que no teníamos presentes que existían, ¿verdad? Y que la- la- pues algún sistema estadístico nos ayuda a decir, miren, aquí hay algo que se está repitiendo, un comportamiento repetitivo, utilizamos esto a nuestro favor. Siempre tenemos que tener una validación humana, pero no tiene que ser necesariamente al final. Muchas veces puede ser en el medio o en diferentes etapas. A la hora de ejecutar también acciones basadas en esta data que se tiene, digamos que ahí entra pues a darnos valor adicional, seguir el impacto, monitorear cómo está dando esto un resultado. Muchas veces es difícil monitorear los resultados que nos está dando, ¿verdad? Porque quizás es difícil para nosotros como personas analizar esos grandes volúmenes de datos, pero eh, aquí es donde toda esta tecnología también nos puede ayudar y tomar decisiones basadas en sus propios resultados. Esos son como algunos puntos clave o relativamente sencillos de cómo podemos tener una cadena de decisión soportada con inteligencia artificial. Ahora, ¿dónde realmente viene a intervenir, verdad? No es solo durante, antes de decidir, hay o muchos casos de uso que se pueden utilizar con AI, ya sea para limpiar toda esa información, darle esa calidad de datos que necesitamos para poder analizarla, resumirla si fuera necesario, ¿verdad? Detectar anomalías, justo lo que les decía, detectar tendencias que quizás no tenemos claro que pueden estar existiendo en nuestra data, relaciones entre ellas, cómo priorizar oportunidades o dar esa dirección de hacia dónde deberíamos estar yendo o más bien hacia dónde no deberíamos ir, porque puede llegar a ser un riesgo, ¿verdad? Em, Nos puede ayudar también a clasificar toda esa documentación de data no estructurada que tenemos y empezar a estructurarla y generar diferentes escenarios antes de tomar decisiones. Durante las decisiones, digamos que yo creo que está más que claro que puede servir, ¿verdad? Se sugieren opciones, diferentes resultados de estos escenarios que habíamos generado, ¿verdad? Probabilidades de éxito de cada una de estas hipótesis que tenemos, comparar alternativas basadas en estas diferentes hipótesis y explicar por qué es que ciertas variables están influyendo más o menos en este análisis que que se está haciendo. A su vez, después de tomar decisiones, es importante poder monitorear, medir esos resultados, creo que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero es clave medir los resultados de esta iniciativa o de este proyecto que se está implementando, ¿verdad? Detectar esas desviaciones, hacia dónde se están yendo mis datos, por qué sí, por qué no, outliers y demás, aprender de ese histórico de decisiones que se está generando y retroalimentar el modelo para poder empezar a irlo mejorando poco a poco, ¿verdad? Esto no es algo que se implementa una vez y ya está listo y ahí quedó, sino que se tiene que ir afinando, por así decirlo, poco a poco a la medida que se va utilizando.
Ahora, ¿dónde realmente nos agrega valor aquí en tres sencillas dimensiones? Con toda la parte de calidad, ¿verdad? Reducimos el sesgo que se tenía en la toma de decisiones, porque al fin y al cabo somos humanos, siempre vamos a tener un sesgo, una desviación hacia donde nosotros creemos que puede tener más sentido. eh, y así se hacen los análisis subjetivos, sinceramente, siempre va a haber un sesgo. Con AI, incluyendo este tema de estadística, datos y AI en la toma de decisiones, mejoramos la calidad, reducimos el sesgo, mantenemos una consistencia o mejoramos la consistencia de la información y tenemos ya un soporte analítico que nos ayuda a replicar, ¿verdad? Mejoramos la velocidad, ya no dependemos de análisis manuales que nos consumían muchísimo tiempo, hechos por personas, quizás cada quien hacía su propio análisis, tarda demasiado porque es mentira que todos los gerentes de departamento son estadísticos, y ya tenemos un cierto flujo de trazabilidad, ¿verdad? Tenemos, claro, cuáles son todas esas variables que se consideraron, los criterios, cuáles fueron esos resultados, por qué sí, por qué no, quién tuvo más impacto y cómo replicarlo. Entonces, la inteligencia artificial no viene solo a eh, predecir o ayudarnos, sino también a ordenarnos la casa, ordenar la toma de decisiones, em, priorizar ideas y documentarnos esa decisión para su futura revisión, reutilización o lo que sea que haga falta, auditoría, etcétera. Em, ¿Cómo tenemos que nosotros evaluar un caso de uso para saber si tiene potencial de implementación o no, ¿verdad? Porque obviamente no todos los casos sirven, hay que evaluar los diferentes casos que tenemos sobre la mesa y no todos los problemas van a necesitar inteligencia artificial para resolverse o no todo se puede resolver con ella, ¿verdad? Hay que evaluar primero si el caso realmente tiene volumen, ¿verdad? Como para sacarle ese provecho, es repetitivo o no, tenemos los datos adecuados para poder empezar a tomar esas decisiones o para que el AI pueda hacer sus procesos de toma de decisiones y si realmente también tenemos ese valor económico o ese retorno de inversión esperado, porque si no, no vale la pena invertir, gastar el tiempo, gastar los recursos en eso, ¿verdad? Aquí algunos de los criterios de evaluación que tenemos, ¿verdad? Valor del negocio, ¿tiene o no tiene impacto económico mejorar la decisión? ¿En qué me va a ayudar que yo mejore tomar esta decisión? Esto me va a aumentar ingresos, me va a reducir costos, me va a mejorar el margen, me va a bajar el riesgo, ¿verdad? Va a mejorar el servicio. Si no es alguna de esas, quizás no sea tan viable hacerlo. Y el tema de la recurrencia, ¿es algo recurrente o es algo puntual? Vamos a invertir todo este volumen de horas de personas, tiempo, dinero en herramientas, en gente, en software y tal, para hacer algo que solo se va a utilizar una vez. ¿Vale la pena? Sí, no, es repetitivo, ¿verdad? Esto es una decisión que se toma muchas veces, tenemos data con que entrenarlo. Eh, Tenemos diferentes casos que se parejan entre ellos para poder generar los patrones. Sí, no, ok, si no los tenemos, esto lo podemos estandarizar para tenerlos, para recrearlos. Tenemos los datos que necesitamos, tienen que ser datos históricos, están completos, son confiables, de qué sistemas salieron, estos sistemas están bien o no alimentados, ¿verdad? Tenemos consistencia entre las fuentes, si yo tengo dos fuentes de un mismo dato, esa información coincide o no, y por qué no coincide, valdría la pena utilizarla. Hay que tener claro también qué estoy yo esperando que me entregue esta decisión, ¿verdad? ¿Qué es una mejor decisión? ¿Va a ser algo más rápido, más eficiente, a menor costo? ¿Qué estoy buscando yo con esta mejor decisión? ¿Cómo vamos a medir el éxito de de esta implementación, ¿verdad? ¿Qué resultado nos va a dar? ¿Y cuál es esa línea base? ¿De dónde estamos partiendo para poder empezar a medir hacia dónde vamos y cuáles son esos resultados que vamos a obtener, ¿verdad? Tengo la capacidad interna para poder hacer eso, mi organización está preparada para esto que se viene, tengo a las personas adecuadas, la gente lo va a impulsar, ¿verdad? Tenemos ese sponsorship también de altos directivos para que esto pueda empujarse y funcionar. ¿Quién va a ser ese usuario del resultado? ¿Quién va a ser el impactado sobre ese resultado? Y también quién va a asumir ese resultado o ese ownership, ¿verdad? En el tema de riesgo, bueno, esto que estamos queriendo automatizar, mejorar o soportar con AI nos afecta en algo que no estamos viendo.
solo en el número, ¿verdad? En la parte financiera, o podemos tener implicaciones regulatorias de por qué llegamos ahí, eso se ve mucho en el sector financiero, en temas reputacionales, ¿verdad? Deberíamos o no hacerlo, cómo se va a ver impactada nuestra marca. Em, Necesitamos que esto tenga una aprobación humana obligatoria, sí, no, y de ser un sí, cómo esta aprobación humana nos va a retrasar, por así decirlo, nuestro flujo. Si la respuesta es un no, bueno, ok, ¿cómo esto va a impactar mi volumen, mi operación? ¿Cuál es esa tolerancia de error que estamos dispuestos a asumir o que con la cual el negocio puede operar, ¿verdad? Y dónde no perdemos. Entonces, estos son algunos, porque hay miles de criterios. Si ya uno toma el caso de uso específico y la industria específica, eh, hay muchos más criterios que se pueden considerar y pues cada dueño o cada encargado de departamento va a tener sus propios criterios y sus propias preocupaciones, ¿verdad? Pero esto es como para empezar a definir la viabilidad de la implementación. Bueno, aquí. ¿Cuáles son esos mejores casos de uso? Vamos a ver, un buen caso de uso no siempre tiene que ser el más sofisticado, el más complejo, el que es más caro y más grande y más difícil de implementar, sino el que más valor nos va a entregar, pero con la menor fricción, no, con la menor fricción posible. Entonces, el que más valor me va a dar con la menor fricción posible. No necesariamente tiene que ser uno que tenga un impacto económico enorme, pero la viabilidad de implementación sea nula, ¿verdad? Sea muy pequeña, sea extremadamente complejo y no se puede hacer, ¿verdad? Lo que tenemos aquí con bajo retorno de inversión, que sea muy complejo, no los hacemos simplemente, o sea, no iniciamos por ahí. Eventualmente en un futuro se ve si se abordan o no, pero por ahí definitivamente no hay que iniciar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los que tengan alto impacto económico y sean, entre comillas, fáciles de hacer o poco complejos, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que buscar. Muchas veces uno llega a visitar clientes, empresas, tienen iniciativas y son extremadamente complejas y nos dicen, bueno, es que quiero empezar por aquí porque este es el que más problemas me resuelve. Sí, pero es extremadamente complejo y te va a salir carísimo empezar por ahí y al final quizás ni siquiera lo puedan hacer. Entonces, ¿por qué no empezar como con los que nosotros llamamos un quick win, ¿verdad? Pequeños quick wins para demostrar que esto realmente ayuda, da soluciones y se atacan esos pequeños que puedan eventualmente generar alto impacto y poco a poco ya se va buscando llegar a ese 100%, al mayor porcentaje posible de la organización, pero empezando por los que realmente sean más rápidos y den un resultado más alto, ¿verdad? Eventualmente luego se consideran otros, los que están aquí en el centro, basados en otros factores, disponibilidad de las personas, disponibilidad de la data, el riesgo que esto implica, disponibilidad de los equipos, presupuesto y demás. Y al final simplemente se analiza si es del todo útil o viable eh, trabajar con estos de acá que son, que digamos, tienen bajo retorno de inversión, ¿verdad? Em, Ahora, desde un punto de vista de tecnología, ¿verdad? Si yo soy un equipo de tecnología, ¿cómo me preparo yo? ¿Qué debería yo estar haciendo para impulsar o para poder apoyar a estas iniciativas, ¿verdad? Aquí lo importante es tener claro que tecnología no es solo el equipo que implementa herramientas o que me cuida los sistemas o que me da soporte y bien y me cambia la contraseña, sino tecnología realmente tiene que ser un impulsor o un habilitador de todos los temas de arquitectura, de seguridad, de calidad de datos, ¿verdad? Porque la calidad de datos muchas veces se le achaca a la operación, pero también TI tiene que buscar la manera de que la operación tenga más fácil generar datos con buena calidad, ¿verdad? Integraciones. ¿Cómo TI puede habilitarnos este tipo de soluciones y proteger obviamente lo que se tiene, siendo una guía para la evolución y no más bien un freno a que las cosas se hagan o no se hagan por una cierta complejidad o implicaciones tecnológicas que puedan tener, ¿verdad? Em, entonces acá, bueno, tenemos esta lámina que es bastante densa, como yo la llamo. ¿De qué se tiene que asegurarte ahí para que esto funcione bien, ¿verdad? El tema de arquitectura de datos, ok, tenemos que garantizar tener fuentes de información confiables o lo más confiable posible. Sabemos que nada está garantizado, pero buscar tener
la información lo más confiable posible, que mis sistemas estén integrados, si se van a utilizar información entre diferentes sistemas, bueno, que todo eso esté integrado y caiga en un repositorio único, entre comillas, ¿verdad? Que tengamos data estructurada idealmente y la data que no esté estructurada, saber cómo la voy a abordar, ¿verdad? Y que tenga una trazabilidad de cuál es el origen de esta información, que no cuando me pregunten decir, bueno, es que eso está ahí, ¿verdad? Sino poder decir, mira, no, esto sale de este sistema que la operación alimenta con este flujo de procesamiento, así, así, así. Listo. Luego, dentro de la parte de gobierno, ¿verdad? O seguridad, digamos, porque el tema de gobernanza, digamos que no mucha gente lo tiene muy claro. Eh, el tema de accesos, ¿verdad? Es clave que tengamos accesos controlados por roles, perfiles, usuarios, quién sí, quién no. Privacidad de esa información, cómo se va a trabajar la privacidad de esa información, que estoy trabajando con información de clientes, estoy trabajando con información de mis propios empleados, cómo lo debería gestionar, cómo lo estoy clasificando, qué normativas estoy cumpliendo o no a la hora de yo utilizar toda esta información con la que estoy alimentando, ¿verdad? Em, en la parte de escalabilidad, bueno, si vamos a proponer pilotos, ¿cómo garantizamos de que estos pilotos no se queden solo en un piloto y tengan un camino claro a cómo los vamos a estar evolucionando, creciendo, ¿verdad? ¿Cómo garantizamos de que estas soluciones que vamos a hacer sean realmente integrables con la operación y que no se queden, entre comillas, aisladas, ¿verdad? También cómo buscamos nosotros que esto no dependa tanto, entre comillas, de personas, de temas manuales que puedan ser frágiles, de sistemas que tengamos que estén en palitos, que quizás el día mañana, del día de mañana este sistema no vaya a existir, o que al fin y al cabo todo la fuente de datos y el backend sea un Excel que alimenta a alguien por allá con un Google Drive, ¿verdad? No necesariamente es la mejor idea, el mejor plan. Eh, ¿Cómo hacemos que esta recomendación esté realmente integrada en la operación, que no se quede solo en un reporte, ¿verdad? Sino que vayamos un poco más allá y cómo la ponemos a trabajar y retroalimentarse. Em, Esto debería estar conectado con mis flujos de trabajo, con mis sistemas, con mi ERP, con mi sistema financiero, con mi CRM, con lo que sea. Si no, al fin y al cabo voy a tener siempre una capa humana de carga de información o de digitador, ¿verdad? Entre comillas. Em, Trazabilidad, qué datos entraron, qué datos salieron, cómo se seleccionó el modelo que fue el que respondió o cuál no respondió, por qué este sí sirve, por qué este no sirve, cuál versión de esto fue. Ah, ok, tenemos una desactualizada, ¿por qué? ¿Cuál fue el resultado que se produjo? ¿Este es un resultado válido o no válido? ¿Quién fue el que dijo que esto era válido y por qué sí o por qué no? Y bueno, la parte de riesgos, en cantidad de riesgos, ¿verdad? Sabemos que estos pilotos que son aislados se convierten en una demo muy bonita, no se pudo implementar, no escaló, ¿verdad? Evitar tener mala calidad de datos o mejor, vamos a ver, no sabemos que la calidad de datos no depende de nosotros, entonces simplemente no escojamos estas iniciativas que no tengan la calidad de datos idónea o lo más sano, entre comillas, posible, ¿verdad? No debemos de elegir los que no tengamos integración con procesos reales, ¿verdad? Con procesos que estén en el día a día operando, que sean cosas que se le ocurrió a alguien hacer, pero realmente esto es un proceso de negocio repetitivo y demás. No, entonces, ¿para qué voy a invertir tanto tiempo y tanto dinero en esto si realmente no vale la pena, ¿verdad? Em, ¿Qué pasa si tenemos herramientas públicas de por medio, herramientas que pueden empezar a cambiar, que dependen de un tercero, que no dependen de nosotros, ¿verdad? Si dependen de personas clave, ¿por qué esto está dependiendo de una persona clave? ¿Qué pasa si esa persona clave se va de vacaciones, se enferma, se va de la organización? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa si estamos trabajando con arquitecturas que van a cambiar en el corto plazo? Bueno, ¿qué puede pasar? O simplemente con una arquitectura que no esté optimizada y después se puede volver un costo, ¿verdad? O que se vaya a cambiar. Entonces aquí, ¿a qué es lo que quiero llegar? O sea, desde el tema de TI, digámoslo así, no es solo elegir el modelo que vamos a colocar, sino desde el punto de vista de TI tiene que ir mucho más allá, ¿verdad? El valor de ley aquí no es solo seleccionar cuál herramienta vamos a utilizar o cuál modelo o así, o sea, no, hay muchos otros factores
donde TI se tiene que poner esa camiseta y decir, ok, vean, todo esto es lo que se tiene que considerar y nos vamos a hacer cargo de esta cuestión para garantizarles o buscar que esta iniciativa sea lo más viable posible, ¿verdad? Y tener esa capacidad pues de integrarlo, de utilizarlo, de ponerlo en marcha de una forma que sea segura, sí, pero escalable también, ¿verdad? Que esta seguridad no nos vaya a frenar. Y obviamente que sea también replicable, auditable, etcétera, etcétera, etcétera. Em, ¿Por acá? José. Sí, ok. Si quieres pasar a la que sigue. Bueno, entonces, a ver, en la perspectiva financiera, hay varios puntos que son importantes tocar, no solo como desde este tema de costos, ¿verdad? Lo que representa desarrollar alguna herramienta, sino también como desde la perspectiva del departamento financiero, ahora que estábamos hablando del departamento de TI, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, a ver, tenemos que evaluar impacto, costo total, horizonte de retorno, que son muy importantes si estamos hablando de que tenemos partes interesadas, ¿verdad? Que siempre son los accionistas, ¿verdad? O los que tenemos que presentar los proyectos de junta directiva, los que toman las decisiones. Entonces, todos estos puntos hay que tenerlos muy claros para que un desarrollo pueda salir adelante, ¿verdad? Al final, este costo de no actuar, que es el que estamos viendo aquí en la presentación, em, puede ser más caro, ¿verdad? Que el costo total, que a veces lo vemos ahí en un número y tal vez en una propuesta y solo ver ahí horas y lo que nos va a costar puede ser muy difícil de entender, ¿verdad? Pero bueno, por eso es que también hablar de los beneficios que va a tener y verlo como todo un proceso de cambio, ¿verdad? Donde involucramos a todas las personas para que todos estén al tanto de lo que implica el nuevo desarrollo, de lo que implica en la cultura organizacional, en cómo los procesos se venían haciendo, también en cómo los planes de carrera de cada una de las personas involucradas pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, eso puede ayudar un poco a que ese costo total no se vea solo como un número y también como podemos ver aquí, no es solo el costo del desarrollo, ¿verdad? Sino también es el costo, pues bueno, de que la licencia, de que si tenemos la infraestructura de datos que necesitamos, ¿verdad? Que al final vamos a necesitar o no vamos a necesitar soporte si tenemos el departamento de TI que tiene la capacidad de hacer frente a cualquier mantenimiento que vaya a necesitar. Entonces, son preguntas que hay que hacerse, ¿verdad? Y saber que todas van a implicar un costo. El horizonte de retorno al final, bueno, nosotros lo planteamos dependiendo de cuál sea el desarrollo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces eso va a variar, por eso aquí podemos ver que hay diferentes meses. Y al final el costo de no actuar es el hecho de que sigamos haciendo las mismas tareas como las estamos haciendo y también que las personas que hacen tareas repetitivas, ¿verdad? Tal vez no puedan desarrollarse en un rol un poco más decisivo, ¿verdad? Que al final es como donde vamos a generar valor. Entonces, bueno, aquí la pregunta no es cuánto cuesta implementar, sino cuánto cuesta seguir decidiendo sin desarrollarla, ¿verdad? Si quieres ahí seguir a la siguiente, que está, bueno, aquí tal vez como para verlo un poco mejor representado, tenemos una pirámide, ¿verdad? De madurez y generación de valor. Y aquí es donde podemos ver que cada uno de estos niveles es de cómo vamos a construir todo esto. Entonces, primero tenemos que proteger, luego vamos a optimizar y al final es donde vamos a poder generar ese valor, ¿verdad? Entonces, en la base, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo control y cumplimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que representa esto? Bueno, sin una base sólida, no vamos a poder tener una estrategia con confiabilidad, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos representando? Estamos representando precisión, perdón, de los datos, controles, cumplimientos regulatorios, la trazabilidad que hablábamos anteriormente, gestión de riesgos, muy, muy en función de la productividad, de lo que estamos viendo ahora de los costos y buscando esa eficiencia, ¿verdad? Em, entonces, bueno, luego en un nivel medio lo que tenemos es proteger valor.
Estamos hablando de eficiencia operativa y aquí pues la idea es tal vez la automatización de tareas repetitivas, los cierres contables que sean más ágiles, las conciliaciones que tanto son un problema que sean inteligentes, menos reprocesos, mejorar productividad. Entonces, bueno, aquí es donde hace una evolución todo ese departamento financiero y empieza a impulsar. em, y al final, ¿verdad? Entonces ya llegamos a la parte de la estrategia, donde entonces podemos pensar en un crecimiento paulatino y donde podemos también crear valor, ¿verdad? Entonces, al final el valor no está solo en ahorrarnos el costo, sino también en poder decidir qué es lo que le beneficia más a la organización, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de planeación estratégica, hablamos de forecasting predictivos, asignación inteligentes de cómo vamos a invertir el capital, evaluaciones de esas inversiones y hasta identificar nuevas oportunidades que tal vez nosotros no podemos así a simple vista, ¿verdad? Entonces, em, toda esa pirámide está conectada y la idea es como verlo de esa forma visual, ¿verdad? Em, ahí si quieres puedes seguir. Aquí el tema es como que la inteligencia artificial no reemplaza la función financiera, ¿verdad? La idea es amplificar esa capacidad para protegerla, optimizarla y poder crear ese valor, ¿verdad? Entonces, seguimos igual con la pregunta, ¿cuánto es que cuesta implementar inteligencia artificial? Es el hecho de que seguimos viéndolo como algo que tal vez nos va a representar un costo o que va a representar mucho cambio en la organización, que son nuevos procesos, que nadie está al tanto, que tal vez va a implicar mucha capacitación, pero al final el impacto de no adaptarnos y de no dar ese salto, ¿verdad? Puede costar un poco más a largo plazo. Ok, entonces, bueno, ejemplos de aplicación. A ver, bueno, aquí pueden haber muchos más, ¿verdad? Tal vez nosotros les traemos aquí una pincelada. Em, Ahora que hablábamos de todo el tema de forecasting, tal vez el departamento financiero es el que nosotros pensamos que de inicio es el que va a ver como los beneficios, ¿verdad?, de adaptarse a estas nuevas tecnologías. También porque mucho del trabajo que nosotros hacemos va en función de departamentos financieros, porque al final son los que tienen esas tareas repetitivas, esas tareas con reprocesos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar en cualquier otro departamento de una organización, ¿verdad? Entonces, tanto en la parte comercial, ¿verdad? Como de cómo buscar esas oportunidades, como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Hasta de cómo evaluarlas, ¿verdad? Notar tal vez puntos que nosotros no teníamos ahí, también poder analizar mucha más data en menor tiempo. Entonces, todo ese tema va a funcionar para las estrategias comerciales. Al final va a ayudarnos hasta a definir si la organización está bien alineada con los objetivos que tiene. Em, entonces, la parte comercial se puede ver beneficiada de muchas formas, igual que la parte operativa también, que a veces las partes operativas, si estamos hablando de, no sé, de empresas de logística o empresas de inventarios, ¿verdad? Que tal vez igual sabemos que tenemos demasiados valores que hay que estar monitoreando constantemente y que tal vez dejar de lado una priorización de órdenes va a afectar todo lo que va después en la cadena, ¿verdad? Entonces, qué tan importante y qué tan fundamental es que haya un monitoreo oportuno, ¿verdad? Y en tiempo real, eh, y qué tanto esto nos puede generar valor, ¿verdad? Entonces, al final, estas son como ideas, ¿verdad? Muy por encima de lo que se puede hacer y lo que se puede desarrollar, pero en realidad nosotros lo que decimos siempre es como identificar qué es lo que nos duele en la organización, ¿verdad? Y al final va a depender mucho de qué es lo que cada organización busca o tiene como objetivos y qué van a ser las prioridades, tanto que hablábamos ahora, buscar los pilotos que tal vez sabemos que, no sé, a nivel operativo necesitamos muchas mejoras, pero tal vez a nivel financiero
la parte que más nos duele y es la parte que tal vez va a ser un poco más sencilla de atacar, ¿verdad? Entonces hay que ver también eso. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto, que es cómo vamos a hacer para iniciar, ¿verdad? Para comenzar correctamente un proceso. Entonces, bueno, a ver, para... Para iniciar, aquí es donde hablamos de estos pilotos, ¿verdad? Y que ahora anteriormente se mencionaron. Entonces, bueno, tenemos que tener claro qué es lo que nos duele, tenemos que saber dónde es que estamos teniendo esos problemas, ¿verdad? Que tal vez implican que las demás partes sufran y que tal vez nos está costando tiempo, nos está costando no tomar decisiones, nos está costando no poder analizar la data como nos gustaría, ¿verdad? Entonces, al final, el punto inicial es entender qué nos duele. Bueno, luego de que tenemos un problema claro, vamos a tener un proceso claro, ¿verdad? Entonces, al final vamos a definir qué es lo que tenemos que mejorar, pero si no tenemos claro cómo se hace ese proceso o qué implica ese proceso, qué otros, qué otros procesos, ¿verdad? Toma o influye y cómo afecta, ¿verdad? Porque al final tal vez solo estamos viendo una parte y sabemos qué es lo que queremos modificar, pero no sabemos qué tanto esto impacta o va a afectar otros procesos que van de la mano, ¿verdad? Otros departamentos, entonces todo esto hay que tenerlo muy claro desde un comienzo, ¿verdad? Em, Siempre hablamos de un dueño de negocio porque, bueno, vamos a hacer una automatización, pero necesitamos a alguien que conozca este proceso y que nos pueda orientar, ¿verdad? A entender qué es lo que necesitamos, qué es lo que buscamos, al final, cuál es la mejora que se necesita y también todo el proceso de acompañamiento, ¿verdad? Para entender si la herramienta se está desarrollando de la manera correcta. Y esto nos lleva a tener esas métricas que al final nos van a definir si lo que estamos haciendo, pues de verdad nos va a generar el valor que estamos buscando. La parte de datos y de gobierno siempre es importante porque sabemos que ese es uno de los puntos más difíciles a veces en las organizaciones. Tal vez, como hablamos de data que es manual, ¿verdad? A veces es no estructurada o a veces sabemos que los mismos departamentos financieros pues han tenido tantos problemas, ¿verdad? Generando ajustes o tal vez el volumen de transacciones se hace complicado que entonces tal vez la data puede que no sea tan confiable, pero bueno, ahí es donde tenemos que tomar decisiones y decidir y entender bien qué es lo que estamos usando como un insumo, ¿verdad? Y también esto va muy de la mano con TI, con lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Todo el tema de gobierno, porque al final necesitamos que hayan personas o un departamento que esté involucrado, ¿verdad? En todos estos desarrollos. Em, Creo que, ok, la estructura, bueno, a ver. Creo que es mucho de lo que les he hablado ahora, pero bueno, primero identificar esa decisión de alto impacto, medir la línea base, tenemos que definir cuál va a ser el flujo actual, la asistencia de la inteligencia artificial. Bueno, aquí, no sé, Ale, si hablamos de agentes, ¿verdad? Pero al final todo este tema de probar con datos reales es lo que nos va a dar ese sentido y lo que nos va a decir si lo que estamos evaluando tiene o no tiene sentido, ¿verdad? Tenemos que compararlo contra el método tradicional y vamos a tener una etapa de estabilización, porque al final esos son los ajustes que sabemos que muy probablemente se van a tener que hacer, más cuando tenemos que evaluar muchas variables, ¿verdad? Porque probablemente sean procesos que si estamos hablando de implementación de inteligencia artificial es porque necesitamos decidir, ¿verdad? Necesitamos ahí ciertos insights. Entonces, luego de que ya podemos tener una base sólida, decidimos si esto lo podemos escalar, ¿verdad? Entonces, ok. ¿Cuáles son los errores? Bueno, empezar por el caso más complejo, los de lo que les decía, tal vez lo que nos duele es algo que impacta mucho y tiene demasiadas variables y es algo que implica a muchas personas, muchas manos, entonces eso es complicarse, ¿verdad? Entonces el error clásico es no escoger el piloto más sencillo, ¿verdad? Hacer un piloto sin base de datos, bueno.
Ese también va muy de la mano con el tema de TI. Lanzar una demo sin adopción, medir solo actividad y no los resultados y pensar que la inteligencia artificial viene a arreglarnos procesos que están rotos, ¿verdad? Entonces eso era mucho lo que les decía. Hay que tener claros los procesos, hay que entender si funcionan cómo están, como los tenemos ahorita desarrollados o si hay que cambiarlos o tal vez los procesos nunca estuvieron bien documentados, ¿verdad? Entonces, si vamos a automatizar un proceso que está mal desarrollado, ahí hay que cuestionarlo. Y ya, bueno, como para ir cerrando, ¿verdad? Entonces, bueno, las bases, ¿verdad? Que queremos mejorar, que queremos resolver, qué impacto es el que buscamos, lo que les decía ahora de los costos, ¿verdad? Al final, el costo de no actuar es mayor o es menor que el costo de hacer un desarrollo ahorita en este momento, ¿verdad? La calidad de los datos, siempre buscando integración entre los sistemas. Y toda esa gobernanza, necesitamos esas políticas de gobernanza de datos, necesitamos mitigar esos riesgos y tener el músculo, ¿verdad?, para dar soporte a cualquier eventualidad que pueda suceder. Lo de los procesos que les decía, bueno, hay que mapear todas las decisiones actuales, hay que saber bien dónde es que están esos puntos que van a generar esa mejora, ¿verdad? Y bueno, también ya más adelante poder definir si queremos no solo atacar tareas que son repetitivas, sino tareas más estratégicas, ¿verdad? Ahora como hablábamos de forecasting o tomar decisiones o identificar más oportunidades nuevas, ¿verdad? Temas de estrategia que tal vez son más atractivos para una alta gerencia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos por etapas, primero por donde se puede iniciar y luego ahí vamos escalando. El tema de la tecnología, bueno, aquí es muy importante, no solo en temas de infraestructura, sino también saber qué es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Cuál es la herramienta y en qué entorno la vamos a desarrollar? Para eso nosotros utilizamos partners, ¿verdad? Que tenemos que también nos dan ese soporte y sabemos que es el apropiado, ¿verdad? Para hacer este tipo de desarrollos. Y bueno, lo último, pero no menos importante, que es todo el tema de la gestión del cambio, ¿verdad? Si estamos hablando de que las personas son los que están ahí en la organización, que son los que tienen estos procesos y que son los que van a seguir, ¿verdad? Porque estamos hablando de que no vamos a reemplazar personas, sino que van a cambiar los roles. Bueno, hay que hacer todo un proceso de gestión donde tenemos que involucrarlos, tenemos que escucharlos, tenemos que estar ahí, tenemos que acompañarlos y darnos cuenta de que sí están quedando bien capacitados, ¿verdad? Sí están quedando listos para implementar, perdón, para seguir con la herramienta que se está desarrollando. O bueno, tenemos que acompañarlos más, tenemos que seguir capacitando, hay algo que está haciendo falta. Entonces, eso es, yo diría que tal vez uno de los puntos más importantes, toda la gestión del cambio. Y creo que ya con esto pasamos a la sección de Q&A. Tal vez no sé si nos confirman de la parte de Camtic. Me parece que no tenemos ninguna consulta. Ok, Creo que todo quedó muy claro. Ok, perfecto. Entonces, listo. Muchas gracias por el espacio. Espero que esto les sirva bastante. Acuérdense que la IA, o sí, la inteligencia artificial, el AI, como lo quieran llamar, no tiene que ser solo una iniciativa aislada, ¿verdad? Esto tiene que nacer desde cada caso de uso, desde cada unidad de negocio, ¿verdad? Que tengan datos, que tengan procesos, que tengan un criterio humano ahí tomando decisiones y demás. Em, es de ahí desde donde tiene que nacer. Y bueno, cuando está bien implementada, obviamente mejora calidad, velocidad, capacidad, trazabilidad. Entonces, eso es lo importante. Si implementamos sin una base, al fin y al cabo lo que va a hacer es agregarnos complejidad, costos, reprocesos, gastos, demás. Entonces, pues bueno, hay que hacerlo, ojalá bien, desde un primer momento y eso sería todo de nuestra parte. Espero les sea bastante útil en su organización. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días nuevamente. En nombre de Camtic, queremos agradecerle sinceramente por su participación en este webinar. Esperamos que la información compartida haya sido clara y de utilidad. Extendemos un especial agradecimiento a nuestros expositores Alejandro y José Don Torton por compartirnos su experiencia y conocimiento. Les recordamos que durante el día se estarán enviando lo que es una evaluación por correo. Su retroalimentación es muy Sí, yo valiosa tenía para una poder pregunta. continuar. Ah, disculpe, adelante. Gracias, yo tenía la mano levantada. Sí, es que yo tenía una pregunta porque no sé si ustedes han visto eso que pasó con Mythos, que no lo pudieron sacar a producción, bueno, no lo pudieron relanzar porque dieron que Claude era demasiado fuerte en la parte de Claude, en la parte de QA testing, y entonces él hizo algo que, o él ella hizo algo que en realidad no habían hecho QA managers ni QA analysts por muchos años. ¿Cuánto tiempo visualizan ustedes que los QA analysts o los QA managers van a poder tener suficiente trabajo antes de que Mythos o algún programa o algún AI de ese nivel vaya a reemplazarlos? Mira, eso es, honestamente, decirte un timeline o algo así, creo que es bastante difícil. O sea, como habrán visto, hay cosas nuevas que están saliendo prácticamente cada semana. Uno puede estar haciendo ciertas cosas, revisando documentación o algo así, quizás ya mañana o la semana que viene está, está obsoleto, ¿verdad? Este modelo Anthropic, sí, o sea, es para el tema de seguridad y demás. Personalmente, o por lo menos desde la perspectiva de la firma, siempre es que tiene que haber un conjunto, un equipo ahí revisando ese tipo de cosas, ¿verdad? Quizás el equipo poco a poco se vaya haciendo cada vez más pequeño, pero no, por lo menos en ese tema de calidad de código y demás, desde mi punto de vista siempre tiene que haber ahí, aunque sea alguien, ¿verdad? Muchas veces se ponen agentes a trabajar, hacen cientos de commits y push y cosas, pero al fin y al cabo se están alimentando entre ellos, y por más o por mejor que esté entrenado el modelo, eh, siempre tiene que haber ahí una segunda, tercera opinión que no necesariamente sea otro AI, ¿verdad? Aumenta muchísimo la productividad, reduce los costos y todo, pero al fin y al cabo siempre tiene que haber por lo menos una persona que conozca la organización, conozca bien los estándares y los marcos que se quieren seguir, y no solo digamos, los que se le proporcionan a un agente de estos para desarrollar o para hacer ciertas cosas. Eh, la idea es que también tenga cierto control o auditoría, ¿verdad? No necesariamente para detener un proceso de implementación, desarrollo o algo así, sino eventualmente auditar un poco lo que está haciendo el AI, y sí, estos equipos se van a ir reduciendo, pero desde mi perspectiva no deberían de desaparecer. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Yo creo que les queda un poquito. Sí, es delicado. Es bastante delicado ese tema. Y ahora con lo mismo que pasaba con el AI, ¿verdad? Desde hace poco, el uso cada vez se va adoptando más. Quizás nosotros hasta hace un par de años pensábamos que los ingenieros en sistemas iban a ser los últimos en ser reemplazados porque iban a estar ahí configurando todo el tema del AI, y vean ahora que más bien poco a poco ya cada vez son equipos más limitados y lo que hacen es comprar los tokens. Pero bueno, ¿Alguna otra consulta? Bueno, me parece que ahora sí damos por cerrada la sesión. De parte de la Cámara, muchas gracias por acompañarnos y les deseamos muchos éxitos en sus proyectos y un excelente día. Hasta luego.